Esta introducción ser humano naturaleza. Esto está dentro del primer módulo siempre, pero como el tema de ser humano naturaleza es muy grande. Entonces, por eso se hace una pequeña introducción acá en este espacio del módulo uno de identidad personal y sociocultural para ya entrar de lleno en el siguiente módulo. Entonces, concepto básico de ambiente y ecología. Vamos a ver estos conceptos básicos. Muchos ya los manejan. Va a ser un repaso nada más de lo que es este ambiente. ¿Qué es ambiente ahora? Entonces, ¿qué es el ambiente? Pues el ambiente es un sistema global constituido por elementos vivos y no vivos. Aquí tenemos una imagen. Esto básicamente les va a servir a los maestros maestros y maestras para poder este, tener un poco más de material para sus contenidos, ¿verdad? De ciencias naturales, ahí podría ser. Y también para poder compartir información a los demás, a las demás personas, porque igual la idea es que esto se comparta al final, que no se quede con ustedes estáticamente, sino que puedan ser reproductores de la información. Entonces, el ambiente es importante saber que el ambiente es todo lo que nos rodea, incluyendo a nosotros mismos. O sea, nosotros también somos parte del ambiente. Esto es algo interesante, ¿verdad? Nosotros también somos parte del ambiente. Entonces, está constituido por elementos bióticos, que son los elementos vivos, ¿verdad? Animales, plantas y microorganismos. Todo lo que básicamente crece, se reproduce y muere. Eso es el concepto de vida que tenemos. Ya habíamos visto anteriormente que el concepto de vida de los pueblos indígenas desde la cosmovisión maya o de las otras cosmovisiones de otros pueblos o culturas puede ser diferente, ¿verdad? Pero básicamente desde el concepto científico de la ciencia que se ha desarrollado actualmente es ¿va? Lo vivo es lo que crece, muere y se reproduce. Bueno, ¿eh? Nace, crece, se reproduce y muere. Ujú. El proceso de la vida, ¿no? Entonces, la diversidad de seres vivos en el planeta es inmensa, por lo que conocer todas las especies es muy complejo, aún cuando siguen encontrándose nuevas especies día a día. Eh, Decíamos aquí en Guatemala, pues es un país megadiverso, lo vamos a ver más adelante, y que un montón de estas especies están concentradas aquí en Guatemala. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el ambiente? El ambiente, seguimos con el tema, dice que también es lo abiótico. Abiótico es del latín asin, y biótico, pues vida, ¿verdad? Entonces, lo que es sin vida en el sentido este que les decíamos de nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, el suelo, el aire, el agua, la temperatura, etcétera. Aquí tenemos la imagen, el sol, la roca, las montañas. Todo esto es parte de lo no vivo, de lo abiótico. Y también tenemos en cuenta que hablábamos que nosotros también somos parte del ambiente, perdón, y el ambiente pues también tiene elementos socioculturales, ¿verdad? Entonces aquí está una foto del antiguo Guatemala y todo esto pues es un ambiente también, es parte del ambiente, las ciudades forman parte del ambiente, ya lo decíamos. No solo nosotros como lo mirábamos en el Cayuco anteriormente, sino también las ciudades también son parte del ambiente. Pues para comprender el ambiente es necesario saber que en las cosas no están sujetas, o sea, no están juntas, sino interaccionadas. O sea, no es que están todos juntos, sino que aparte de que están las cosas en un mismo lugar, tienen una interacción. Entonces, todo está relacionado con todo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y tiene alguna función o algo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí miramos todos los insectos y vamos a ir a ver cómo es esta interacción. Ahorita vamos a ir conociendo, ampliando, recordando cómo se puede relacionar un escarabajo
con una hormiga o con un colibrí o con una planta, una flor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación que existe con estos seres, entre todos estos seres, ¿va? Pues eso es en el ambiente, es una interrelación, un equilibrio que se forma naturalmente. La naturaleza va formando ese equilibrio en todo el mundo. Entonces, ecología. La ecología, pues, es la ciencia que estudia a esta interacción, ¿verdad? A todos los seres vivos y cómo interactúan entre sí con su ambiente. Entonces, la ecología es la que nos va a ir explicando esos elementos del ambiente y cómo es esa relación que está en el ambiente. La ecología es la encargada de hacer este análisis, este estudio y de enseñarnos y de reproducir este conocimiento para poderlo entender y comprender cuál es también al final la problemática ambiental que tenemos, ¿verdad? Entonces, la ecología nos ayuda mucho a entender también los problemas que se están causando debido al exceso de actividades en contra de estas interacciones que se están bloqueando. Bueno, entonces, la ecología, pues debemos iniciar por conocer lo que significa la palabra ecología. Pues la ecología viene de la palabra griega ecos, que significa casa, y logos, pues que significa estudio. Entonces, al final es el estudio de nuestra casa. Nosotros somos habitantes del planeta. Aquí es donde esta imagen creo que la voy a tener que cambiar. Aquí hay una imagen gráfica donde dice, le pregunta a un niño a una niña y le dice, ¿por qué te preocupa tanto la tierra? Le dice. Y la niña le responde, porque es donde viven todas las personas que yo quiero. Entonces, eso es cabal aquí, esa imagen queda nítida acá. Vamos a cambiar esa imagen. Eh, entonces, la Tierra es el planeta donde vivimos y la ecología es el estudio, pues, de nuestra casa. Nuestra casa es la Tierra al final. Esas leyes ecológicas, leyes de la ecología. Entonces, este doctor Barry Commoner eh, nos da estas tres leyes básicas que se aplican en todo. Entonces, dice, todo está relacionado con los demás. Todo se relaciona con todo. Entonces, lo que ya mirábamos desde el principio. Todo debe ir a alguna parte. Es otro fundamento. O sea, todo debe ir a alguna parte. El agua va al mar y del mar pues se eleva el ciclo del agua, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la naturaleza sabe lo que hace. Es otra de las cosas que decía, el equilibrio ecológico que se forma, la naturaleza es la que lo lleva a cabo en sí. Entonces, ella sabe lo que está haciendo. Ahora, no existe la comida gratis. Ese es otro principio de las leyes ecológicas. Las vamos a ir viendo aquí más adelante. Aquí está. Todo está relacionado con los demás. Entonces, aquí dice, lo que sucede a uno afecta al modo del efecto dominó al resto de los demás. O sea, es como que va, todo va cayendo así o se va relacionando, va cayendo conforme, o si ponemos todas las tablitas de las fichas de dominó, separadas un poquito y las dejamos caer, todas se caen, ¿va? Se cae una, se caen todas. Entonces, aquí tenemos algo interesante. Pongo yo este ejemplo porque antes, digamos, está esta vereda aquí a mano izquierda, tenemos esta vereda de árboles, pero lo que generalmente pasa en estas veredas de árboles es que cortamos esto. Al cortar esto, entonces nos genera este efecto, miren. Pues aquí teníamos sombra, teníamos humedad, teníamos animales, teníamos insectos, igual pajaritos, todo teníamos acá del lado antes. Luego ya sin los árboles ya no tenemos sol, tenemos calor, esa es otra cuestión también. Tenemos una sequía, viento también. Los árboles también nos protegen de los vientos fuertes. Entonces aquí tenemos vientos, erosión del suelo, ya sea por precipitación del agua o por el mismo viento que genera.
Entonces aquí tenemos ya una afección, no solamente no hay plantas, sino no hay muchos insectos, ya solo insectos rastreros menores, la diversidad que pudiera haber, la vida que pudo haber habido en los árboles, pues se muere, se elimina. Eh, Aquí este señor al lado derecho, estamos viendo que este señor empezó a sembrar árboles hace muchos años. Y empezó a sembrar árboles en esta isla desierta. Si me dan cuenta acá, es una isla llena de arena y todo. Pero ahora ya tiene una selva, ya tiene un bosque, y es inmenso. Ya hasta los animales empezaron a migrar hacia este lugar. Ya tiene animales grandes en esta área. Ahí como les decía, en la presentación en PDF, si la abren en una computadora, entonces PDF, no, en PowerPoint. En PowerPoint, si lo abren en una computadora, van a poder ver en las notas el lugar de esto. Esto es en la India. La de este señor que reforestó esta área y que hoy es una gran selva, un área de refugio natural ahí. Entonces, todo debe ir a alguna parte. Entonces, aquí el ciclo de la materia y el ciclo de la energía que la biosfera desarrolla para autoproducirse. Son ciclos diferentes que debemos conocer cómo adaptarnos a sus características, ventajas y limitaciones. Estos ciclos, ciclo de energía y el ciclo de la materia, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo va a algún lado, ¿verdad? ¿De dónde vienen las cosas? Aquí tenemos esta imagen que los árboles los convertimos en papel, los convertimos ¿cómo se llama? En muebles. Igual el carbón o materia prima, la minería, la convertimos en computadoras, en pilas, en productos, ¿verdad? El petróleo o productos de petróleo acá, pues tenemos pintura, tenemos medicina, tenemos otros productos, aquí a mano derecha de consumo natural, de consumo común, perdón, de consumo diario. Tenemos aquí la energía del viento, aquí en la parte central. Tenemos aquí un remolino que esta produce energía. Viene el viento, produce la energía y se va a los bombillos, se va a la calefacción. O sea, todo anda circulando, ¿verdad? Entonces hay un ciclo que todo tiene que ir a alguna parte, ¿ya? Entonces toda la materia va para algún lugar. La naturaleza es la más sabia. Les decía, la naturaleza sabe lo que hace. Tanto su funcionamiento se ha optimizado a lo largo de millones de años y a través de una serie de procesos de mejoramiento. Ahora que estamos impactando en la naturaleza, digamos como por ejemplo con el plástico, ya la naturaleza empieza a modificarse, ¿ya? O sea, vio un problema y se está tratando de adaptar, ¿ya? El problema básicamente ahorita no es de la naturaleza. Bueno, en ese sentido, ¿verdad? Con el plástico, no es tanto en la naturaleza, sino más es de nosotros, que nosotros somos más lentos para adaptarnos, ¿ya? Entonces, al final, el afectado más grande somos nosotros, ¿ya? La naturaleza, pues ella va a ver cómo hace para nivelar la materia y nivelar los ciclos ahí de energía y de materia que se le están incorporando adicionales, ¿no? Pues ella sabe hacer las cosas. El problema es que nosotros vamos a sufrir en el proceso o ya estamos sufriendo en el proceso. Entonces no existe la comida gratis. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Un proverbio. Escucha al hombre que trabaja con sus manos, él será capaz de mostrarte una mejor manera de hacer las cosas. Esta es una reflexión, pero básicamente ¿cómo se llama? La explicación a la comida gratis está aquí en la diapositiva. Entonces, la superpoblación del mundo que hablábamos de la armonía con la calidad de vida anteriormente en la última de multiculturalidad,
Ahí hablábamos sobre esto de la sobrepoblación del mundo, por eso es necesario lo de ¿qué decíamos del tema de planificación familiar? Entonces, más número de personas requieren número de unidades de recursos unitarios por persona, o sea, requiere más madera, van a querer casas, van a querer comprar las personas, ¿ya? Entonces, tenemos más personas, nuestros hijos van a necesitar comprar cosas, tener casa, ¿y dónde van a ir a parar? ¿De dónde van a sacar la materia? Entonces, esto no lo sacan del aire, no se saca de un bosque, se saca de alguna parte, o sea, no es gratuito, o sea, esa es la idea, de que tiene que venir de algún lugar, ¿ya? Ese es el punto. Entonces, y luego el impacto que tiene la industria, ¿ya? Entonces, el impacto ambiental por la unidad de recursos utilizados. Entonces, tenemos que la corta de árboles impacta de alguna manera, ¿ya? Tratamos de reducir los impactos. Ese es el manejo forestal sostenible, digamos, pero igual se impacta de alguna manera. Y luego ya tenemos un resultado de todo ese impacto. Entonces, aquí al final tenemos el resultado. Entonces, no es gratis, sino que todo tiene un costo ambiental, un costo de impacto. Entonces, esa es la última ley de la ley de la ecología y la organización ecológica. Ahorita, el tema de organización ecológica. Este tema de organización ecológica miramos desde el nivel subatómico. Entonces, acá miramos lo que ahora ya se descubrieron que no solo el átomo es lo más básico, sino también hay otros elementos subatómicos más allá del átomo, que esto forma el átomo. Después ya tenemos el nivel molecular. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman subcélulas, los elementos de las células, ustedes lo conocen muy bien en ciencias naturales. Aquí tenemos las partes del nivel celular y los células pues forman los tejidos y los tejidos forman órganos y los órganos sistemas y los sistemas individuos, ¿ya? Muchos individuos de la misma especie forman una población, muchas poblaciones diferentes forman una comunidad, muchas comunidades diferentes forman un ecosistema y todo está inmerso, todos los ecosistemas diferentes del mundo están inmersos en la biosfera, en la parte en la que se puede sobrevivir, se puede tener vida dentro del planeta Tierra, ¿va? Entonces, esa es la biosfera, la parte de que soporta vida, la parte que soporta vida en el planeta. Entonces, vamos a explicar un poquito sobre las poblaciones, en conjunto o grupo de organismos o individuos que se entrecruzan y producen descendencia. Entonces, al producirse descendencia, ya se forma una población. La comunidad, aquí tenemos una comunidad en un pueblo pequeño, pues se llama el conjunto de poblaciones que lo mencionábamos. Y además la interacción recíproca que existe entre ellos, ¿verdad? Tanto lo salvaje, que están aquí abajo, lo salvaje, y como las poblaciones pues domésticas y el ser humano pues también que forma parte del ambiente. Entonces, toda esta interacción, todos estos grupos poblacionales pues forman la comunidad. Y luego el hábitat. El hábitat es algo muy interesante y muy importante que conozcamos porque el hábitat de un organismo es el área física que ocupa, donde vive. O sea, solamente vive en un lugar o bajo unas ciertas condiciones que están en ciertos lugares. Entonces, a eso es a lo que llamamos hábitat, ¿ya? Un lugar determinado con ciertas características que dan cabida a que una especie se reproduzca o pueda subsistir, pueda vivir, ¿ya? Es nicho ecológico. Nicho ecológico es el papel que un organismo tiene en la comunidad. ¿Cuál es su función? O sea, el nicho ecológico es la función. Las abejas son muy importantes, por eso puse acá, porque su nicho ecológico está
en las flores, en las flores. Básicamente es las flores, que ayudan a la polinización y a la producción de alimentos y de la reproducción vegetal, ¿verdad? Entonces, es toda producción de alimentos. Sin las abejas, nos quedamos sin comida. Entonces, eso es lo importante de las abejas, y por eso hay que cuidarlas y hay que estar atentos ahí al movimiento de las abejas, qué está pasando con ellas, porque han estado sufriendo por la contaminación misma, ¿verdad? Y eso nos va a afectar al final a nosotros. Entonces, ahorita vamos a hablar ya de las relaciones ecológicas. Entonces, tenemos que la ecología acá, ecosistema, pues está formado por dos partes. Aquí vamos a ver el biotopo, que es la parte de abiótica, digamos, con el bioceno. El bioceno es la parte de las poblaciones, de los seres vivos, ¿verdad? Que existen y conviven en un cierto territorio. Entonces tenemos el bioceno y el biotopo, ¿ya? La parte abiótica, la parte sin vida y la parte con vida, que se juntan en un lugar, aquí arriba, en un lugar, y ya nos da el ecosistema, ¿ya? Entonces, este es un ejercicio, o esta imagen se puede reproducir para un ejercicio de cómo se forma un ecosistema, ¿no? Ya a los que son maestros, pues les serviría mucho o lo hacen, no sé si se han hecho esta dinámica. Entonces es muy interesante esta dinámica para poder explicar lo del ecosistema, ¿ah? La relación de la parte abiótica de los elementos físicos con los seres vivos, ¿verdad? La parte del bioceno. Entonces, esa relación que existe es la que nos da un ecosistema. Entonces, las especies del ecosistema incluyen bacterias, también no solo las que se miran, sino que también desde las bacterias, los hongos, como están ahí, los menores y los animales pues ya más grandes, que dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Estábamos hablando de esto del flujo de materia y energía. Aquí vamos a ver mucho esto del flujo de materia y energía, que es muy importante porque al interrumpirse esto es cuando causan algún problema. Entonces tenemos ecosistemas acuáticos, aquí a mano izquierda, parte inferior, vemos un pez con algas y arrecifes ahí y arañitas al centro, que es ya más pequeño, insectos ahí, son escarabajos los que hay, y al lado derecho pues ya los mayores, que un conejito ahí. Entonces, ecosistema y ecotono. El ecotono conforma un hábitat característico, hábitat ya dijimos, ciertas características específicas para la vida de ciertos animales que albergan especies que no se encuentran en los ecosistemas que los rodean, porque decíamos, ¿verdad? Hábitat es específicamente para unas especies. Entonces, el ecotono, aquí está el ecosistema terrestre, que es el que está aquí a la izquierda. Ahí está un animalito divertido. Y el ambiente acuático. En medio de esto está la zona pantanosa, que es el ecotono o ecosistema de transición también entre el acuático y el terrestre, el ecosistema de transición o ecotono, que es el pantano, que es el que tenemos aquí en Bocas de Polochic, que es un humedal o zona pantanosa, ¿verdad? Entonces, ahí existen especies interesantes que no existen en otros lugares. Digamos, las tortugas estas, hay tortugas especiales que solo ahí podemos encontrar y solo en ciertos lugares, las que se entierran, estas tortugas que se entierran ahí cuando ya está, llega a humedad, pues es cuando ya salen. Entonces, los tipos de ecosistema, pues ya habíamos visto ahí anteriormente los tipos de ecosistema, que hay ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, pero igualmente hay varias según su tipo de agua, temperatura, luz y profundidad en el sistema acuático. En el sistema terrestre, pues igualmente
la geografía, las condiciones de luz. La altura también es interesante porque conforme la altura van cambiando las especies y van cambiando así los ecosistemas que existen más. Entonces tenemos desiertos, selvas, bosques, matorrales. La parte de Zacapa tenemos un ecosistema de matorrales, un ecosistema de bosque seco, ¿ya? Y la parte alta en la Sierra de las Minas, aquí que tenemos la parte alta aquí al sur de nuestro municipio, del Estor, entonces tenemos un bosque muy húmedo, nuboso, con muchas nubes y mucha lluvia en la parte alta. Entonces ahí van variando los ecosistemas. Eh, Ecosistemas de Guatemala. Como decíamos, Guatemala es megadiverso. Les dejo ahí ese enlace para que puedan ver la diversidad de ecosistemas que existen en Guatemala. Esto es del YARNA, de la Universidad. Aquí tenemos, sí, de la Universidad Rafael Andívar. Entonces, ellos han hecho esta página muy educativa, muy instructiva para consultarla. Por eso les dejo ahí sus enlaces para que puedan consultarla y averiguar cuál es el ecosistema en el que estamos, ¿verdad? O cuáles son las características ambientales de todo el territorio nacional, ¿verdad? Entonces ahí a la parte que se quieran ir, pues van a encontrar los ecosistemas. Como les decía, Guatemala es megadiverso, tenemos una infinidad de ecosistemas y de diversidad de condiciones climáticas desde el nivel del mar hasta 3.000, ¿qué? 4.000 metros sobre el nivel del mar tenemos. Entonces tenemos una variedad de alturas también muy grande que nos forman ecosistemas diversos. Las funciones del ecosistema. Entonces acá vamos a ver lo importante. ¿Va? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son los aspectos aquí? La estructura biótica es la parte de la vida, ¿verdad? Que decíamos, biótico, vida. Basados en las relaciones de alimentación. Entonces existen tres categorías de organismos. Los productores, que son los que producen alimento. Estas son las plantas verdes principalmente, los que toman la energía del sol. Aquí ya incorporamos el tema de energía del sol, y la convierte en sustancias inorgánicas en orgánicas. O sea, ya se producen los alimentos, ya a través de la fotosíntesis. Entonces, los únicos productores del planeta Tierra que tenemos son las plantas verdes. ¿Ya? Entonces, todos los demás son consumidores. La mayoría son consumidores, ¿ya? Que se alimentan de la producción. Bueno, la diversidad en variedad, en diferencias de especies. Porque como les decía, los productores son básicamente plantas. De ahí hay plantas que comen plantas. Están los hongos que también absorben básicamente los productos de las plantas o subproductos que son, digamos, en cierto sentido, saprofitos, que son aquí ya los descomponedores y los saprofitos, se alimentan de materia orgánica muerta, pero siempre hay una materia orgánica, ellos no son productores, ¿ya? Son como consumidores, pero como es de materia muerta, por eso se les llama saprofitos o descomponedores, ¿ya? Y el consumidor, pues, son los que se alimentan de los productores, básicamente. Y también hay ¿cómo se llama? Consumidores en diferentes niveles. Eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, en el régimen de lluvia tenemos que tomar en cuenta que tenemos, no, perdón, aquí en los factores abióticos, estos son los que no tienen vida. Regímenes de lluvia, montos y distribución anual y humedad del suelo. Este es algo de lo que tenemos que ver, un factor importante para ver la función, ¿verdad? Las temperaturas, el frío, el calor, la luz, qué tanta luz, la posición de la luz de las montañas, ya, tiene que ver cuánto luz le pega del sol, el viento también, ah, nutrientes químicos, pH, salinidad, incendios, la frecuencia de los incendios forestales.
Estos son factores que afectan. Y aquí tenemos una imagen ya más detallada. Aquí están los productores que decíamos las plantas, ¿verdad? Las plantas verdes. Y luego ya los consumidores. Aquí está ya la relación con los consumidores. Y aquí un consumidor que va hacia otro consumidor. Y las bacterias y hongos que son los saprofitas, los descomponedores, ¿verdad? Aquí abajo. Y igualmente este halcón pues se come al ratón y a la paloma, al sapito. Entonces los halcones no comen plantas directamente, sino que se comen a otros consumidores que sí comen plantas. Entonces igual aquí el sapo se come caracoles, dice. Entonces aquí va la cadena, el consumidor primario, consumidor secundario. El consumidor primario sería el caracol, el consumidor secundario es el sapo y el consumidor final pues ya es el halcón. Ujú. Entonces los elementos aquí, factores físicos, aquí tenemos ya otra imagen de lo que teníamos en la imagen anterior. Los factores físicos, que está luz, agua, temperatura, gases, nutrientes y los factores bióticos, plantas, animales, bacterias y la interacción que existe entre estos. Entonces las plantas a través de las raíces toman el agua, toman minerales del suelo y energía del sol. ¿Ya? Y hacen la producción de la fotosíntesis y creación de materia orgánica. Luego ya entran los bichos, ya tanto en el suelo como en la parte del tronco, la superficie, donde también hay descomponedores, toman las partes muertas o toman partes vivas. También los insectos pues toman partes vivas, directamente comen hojas y cosas de esas. Y ahí las aves que se comen a los insectos, ¿verdad? Entonces, ahí está la cadenita, ¿va? Y no solo los árboles, sino también las plantas verdes, decíamos, el monte y todo esto son productores, ¿verdad? Por eso los herbívoros, aquí hay unas ovejitas, entonces esas ovejas pues comen pasto y luego ya uno se come a las ajas, ya uno es consumidor. Nosotros somos perdón, nosotros somos consumidores, este, y ya nos comemos a estos otros. Perdón. La cadena alimenticia ya está, perdón. Ya habíamos visto, ya, ya hemos hablado un poquito de la cadena alimenticia, de cómo va la energía del sol, la fotosíntesis de las plantas y luego los consumidores primarios que ya mencionábamos anteriormente, consumidores secundarios y el consumidor terciario o consumidor final, ¿verdad? Y ya ahí ya entran los saprofitas. Igualmente acá tenemos otra diapositiva, ya sin imágenes, pero con contexto, ¿verdad? Solo texto para los que son hábiles para los textos, ahí está. Y para los que nos gustan los dibujitos, pues ahí están con dibujitos también. Los ciclos de los nutrientes. Los productos y subproductos de cada grupo de organismos, productores, consumidores, saprofitos y descomponedores, son la comida y los nutrientes esenciales del otro. O sea, que lo que éste produce es el alimento del que sigue. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? O sea, que cada grupo genera alimento para el siguiente grupo. Ujú. Hasta que se va al descomponedor y que ya los descomponedores, los saprofitos, ya esos son los que vuelven otra vez la cadena y descomponen, vuelven otra vez a los nutrientes primarios, vuelven a descomponer todo el fósforo, todo el nitrógeno, todo el hierro con el que se ha construido la materia orgánica, la descomponen y vuelven otra vez a los elementos básicos para que se incorporen al suelo y el suelo vuelve otra vez a producir a través de las plantas, de la absorción de las plantas. Aquí tenemos algo del ciclo de los nutrientes. Básicamente este es el ciclo del oxígeno, cómo el oxígeno está en la atmósfera y cómo es absorbido y devuelto, ¿verdad? Entonces el CO2 es absorbido por las plantas, se quedan con el carbono las plantas y eh,
tiran o desechan el oxígeno. Mientras que los productores, los consumidores, perdón, toman el oxígeno que las plantas desechan y desechan CO2 a través de la respiración o de los procesos ya de descomposición al final, ¿va? Entonces, igual los carnívoros y los herbívoros, pues igualmente absorben oxígeno al respirar y emiten CO2 también. Entonces, aquí estamos. Y los demás nutrientes, aquí, como decíamos, ¿verdad? Fósforo, nitrógeno, eh, potasio, hierro, son los que más se mueven en el ciclo. Entonces, hay que comprender un poco esto, ciclo, todo está conectado. Este es para que entendamos un poco la relación y la conexión que existe en todo esto, ¿verdad? En toda la naturaleza. Y que a la hora de romper algo de este proceso, entonces este ciclo se elimina, o sea, se cambia. ¿Ya? Y eso provoca un desequilibrio en el ecosistema. Entonces, servicios del ecosistema, los ecosistemas, pues no son los suministros o de uso directo, son alimentos, fibras, combustible, es lo que nos proporcionan los ecosistemas, recursos genéticos, bioquímicos para hacer los productos que hacemos para uso diario, el agua, el suelo también nos producen los ecosistemas. Los servicios culturales, pues también tenemos valores espirituales y religiosos, sobre todo acá en nuestro medio que tenemos, ¿cómo se llama? Una cosmovisión de cultura hacia la madre tierra, entonces los aspectos del ecosistema igualmente nos atienden. Para Navidad tenemos el árbol, que es un valor religioso, ¿verdad? Los árboles, sobre todo el árbol de pinabete, que es una especie específica, entonces el ecosistema nos provee este valor espiritual de este símbolo espiritual, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, sistema de conocimientos, educación e inspiración también nos sirve para esto. La gira, primero Dios, que podamos hacer al final con algunos que puedan participar. Entonces podemos, pues ahí está el valor educativo también para poder ir y aprender del ecosistema ya propiamente en campo, ¿no? El valor recreativo, estético, uno busca una cascada, un lago, ahí un ecosistema acuático, terrestre, se va uno a distraer. Ah, en el bosque de pino, pues se resbalan los chicos, juegan ahí cuando hay declive, es la hoja de pino es muy resbaladiza, muy lisa, ¿verdad? Entonces los niños pues forman ahí sus centros de recreación, así improvisados, ellos se divierten ahí en los bosques, entonces son cosas que pueden dar, pues nos dan ese servicio de recreación. eh, y sensación de bienestar también, ir a un bosque, pues, o estar en un lago, es algo que nos da esa sensación, ¿verdad? Servicios de mantenimiento, producción primaria, nos da productos primarios, provisión de hábitat también para vivir, reciclaje de nutrientes, hablábamos de eso, los hongos. Al comer hongos, pues igual hay una absorción de elementos importantes a nuestra dieta, que no es muy común porque tampoco no son muy buenos, pero siempre el champiñón y esos hongos, pues incorporados a la dieta, pues es algo de beneficio, ¿no? Retención y formación del suelo. Eso es también la formación del suelo, que es algo muy difícil y el ecosistema pues nos lo produce. El suelo es producido a través de... Vamos a ver ese tema de suelos, si es algo importante, ¿va? Más adelante. Producción de oxígeno a la atmósfera, que ya lo habíamos visto ahí. Las plantas son las que producen o descomponen el CO2, absorben el carbono y producen el oxígeno. Agua, pues el ciclo del agua para mantener el agua ahí. Y de regulación, polinización, las abejas que nos polinizan, dispersión de semillas, las aves, los pájaros, los insectos también nos ayudan a la dispersión de semillas. Si eso hace falta, pues igual ya no crece, ya no se reproducen eh,
las plantas. Y eso es algo interesante, ¿va? O algo que necesitamos. Regulación del clima, los árboles. Vamos a ver también eso del clima. Más adelante vamos a ver más específicamente estos temas. Esto solo es una introducción, el control de plagas, protección contra amenazas naturales, contra la erosión y la purificación del agua. Entonces, hasta ahí el tema. ¿Alguna duda, inquietud, comentario?